Bueno, les agradecemos a todos la participación. Mi nombre es Elena Sánchez, formo parte del CEPI del área de movilidad humana. Soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, abogada. Me especializo en Derecho Internacional y bueno, hoy estoy muy contenta por tener tres mujeres muy importantes que trabajan la temática, que no es poca cosa. Así que voy a proceder a presentar a la primera y les agradezco a todos por su tiempo, su dedicación y especialmente a ellas. Primero voy a empezar por Fernanda. Fernanda Vicario forma parte del ICAREF, que es la Comisión Argentina para Refugiados e Inmigrantes. Es licenciada de Trabajo Social, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2014 forma parte del equipo profesional del ICAREF, institución en la que actualmente es la coordinadora de atención directa. Se desempeña como docente en la carrera de Trabajo Social de la UBA en la materia de grado de Migraciones y Derechos Humanos al cargo de Gabriela Lishuori. Bueno, vamos a proceder a escucharla. Muchas gracias, Fernanda, por tu tiempo. Y bueno, cualquier cosa, las preguntas las vamos a hacer al final de las tres presentaciones, ¿sí? Bárbaro, muchas gracias María Elena, muchas gracias a todos los que nos invitaron a participar de este espacio, muy agradecidas de hacerlo desde CAREF y de compartir con colegas conocidas en la tarea diaria de este encuentro. Así que si les parece voy a compartir un PowerPoint que iremos pasando suficientemente rápido para que no se haga largo, pero para compartir alguna de las ideas centrales que queremos traer para esta noche. Me dicen si lo están viendo bien y arrancamos. Sí, perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, en principio, por ahí compartirles un poco la historia de CAREF para quienes no la conocen. CAREF es una organización de la sociedad civil que trabaja desde el año 1973 por los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. El trabajo se empezó a desarrollar a partir del golpe de Estado en Chile, de la mano de Pinochet, con la recepción de los primeros refugiados y continúa hasta la fecha. En este marco, el objetivo que se propone la institución es la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, en la construcción de prácticas y normas que favorezcan su integración en condiciones de justicia y de igualdad con los nacionales, ¿sí? En este sentido, brindamos servicios profesionales gratuitos de orientación y acompañamiento a las personas migrantes y refugiadas, con talleres de capacitación y acciones de incidencia, entre otras líneas que ahora les pasaré a contar más en detalle. Acá un poco para destacar cuál es la impronta institucional y cuál es nuestra idea de abordaje y de trabajo. CAREF centra su trabajo en la atención directa a la población que mencionábamos anteriormente, a través del servicio social, de los puntos de orientación y atención en frontera y de la clínica jurídica. ¿Sí? De esa atención directa se desprenden todas las acciones que llevamos adelante en la institución, como ser la promoción, capacitación y fortalecimiento institucional, la investigación, digamos, los temas que se investigan en CAREF parten de lo que la población trae al servicio social o a la clínica. De ahí también se desprenden las acciones de comunicación que se despliegan en la institución y la incidencia pública, que para nosotras también es una pata fundamental en nuestro trabajo diario. También contamos con un área de archivo institucional y memoria, tenemos acuerdos de trabajo con el Archivo Nacional de la Memoria en virtud de haber, digamos, trabajado durante los años de dictaduras en Latinoamérica. Un poco para, bueno, contarles de los acuerdos y los proyectos en los que estamos involucradas en los últimos años. CAREF está trabajando junto a la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, en todo lo que tenga que ver con la atención y orientación de personas que vienen en tránsito, ¿no? Y acá seguramente Juli después complementará también su parte, pues este trabajo es juntamente con ADRA. Contamos actualmente con
Ahí hay 4 pagos, pero tenemos uno muy, muy nuevito que no está. En La Quiaca, en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, en Puerto Iguazú y en Posadas, y recientemente en Mendoza, en la provincia de Mendoza, en la capital. Estos son los puntos de atención nuevitos con los que estamos trabajando, en realidad desde 2019. El último es el de Mendoza, que fue este año. Y la sede central que está en la ciudad de Buenos Aires es esta sede que funciona desde el año 1973. En todos los espacios hay lo que nosotros denominamos el servicio social o un espacio de atención directa que va a tener todas las características que les vamos a compartir ahora. El objetivo de este espacio, como les decía antes, es brindar servicios profesionales especializados que aborden las situaciones que obturan el acceso a derecho de la población, ¿sí? Si bien en general la principal consulta y la puerta de acceso, si se quiere, como decimos nosotras, a los derechos, tiene que ver con la documentación, bueno, la idea es poder promover y facilitar el acceso junto con el Estado a los derechos de la población migrante y refugiada en nuestro país, ¿sí? Sin que la falta de documentación redunde en un obstáculo. Y junto con eso, todo lo que tiene que ver con incidencia pública, que en realidad es, digamos, es un área que es transversal a todo el trabajo de la institución y de todas las áreas, que tiene que ver con la incidencia en el campo de las políticas públicas que afectan de manera directa a la población migrante y refugiada, en esto que mencionábamos antes respecto de las normas y las prácticas institucionales que obturan su acceso, ¿sí? Y en esto también se trabaja de manera articulada con otras instituciones y organizaciones, también la articulación con organizaciones a veces como Amnistía y en espacios y redes nacionales, regionales e internacionales para la presentación, para las diversas presentaciones que podamos hacer a fin de visibilizar, denunciar o poner sobre la mesa determinadas vulneraciones de derechos. Un poco cómo hacemos el abordaje desde el servicio social. Nuestro trabajo se centra en la persona desde una perspectiva de derechos humanos y género, y un poco lo que les decía antes, la agenda institucional se construye a partir de la intervención directa, digamos, lo que vaya trayendo la población en el día a día va a ser lo que vaya marcando nuestra agenda institucional. Y en tercer lugar, las acciones de incidencia que van a tender a ampliar los márgenes de acceso a derechos, que puede ser acceso regular a territorio, a regularización migratoria, programas sociales, etc. Bueno, entre ellos, por ahí para no redundar en parte de lo que seguramente también presentarán las compañeras, pero bueno, también todo lo que tiene que ver con la integración laboral y lo que hace a la reproducción cotidiana de la vida de las personas migrantes y refugiadas. Mencionarles también la clínica sociojurídica de CAREF. Esto es un espacio de formación para estudiantes de Derecho del último año, y acá, bueno, como dice, también tenemos un espacio de formación de trabajadores sociales de la UBA, pero específicamente en la clínica, lo que se espera es la formación de estos estudiantes en lo que tiene que ver con acciones de litigio estratégico y también con, digamos, la capacidad de intervención en este tipo de temas y de problemáticas desde una mirada empática, digamos, fortaleciendo la formación y el acercamiento a la población. Por ahí algunos números que les podemos compartir del contexto de pandemia, que es un poco lo que nos trae por acá para reflexionar respecto a qué pasó con la movilidad humana en este contexto. En el 2020 se atendieron 44 consultas que representan a 61 personas. Teniendo también otras situaciones en acompañamiento que alcanzaron alrededor de 101 situaciones, ¿sí? Y los principales motivos de consulta fueron el acceso a una residencia regular,
órdenes de expulsión y acceso a programas sociales, ¿sí? La diferencia entre la clínica y el servicio social es que la clínica intenta, digamos, el abordaje en todo lo que tenga que ver con acciones de incidencia más bien jurídicas y colectivas, ¿no? Más allá de las situaciones familiares o individuales, la idea es, bueno, poder tender hacia el litigio estratégico y favorecer acciones jurídicas que den acceso a derechos a toda la población. Bueno, en el año 2020 atendimos un total de 4.066 consultas en el servicio social, y ahí pueden ver un poco cómo se fue desarrollando a lo largo de los meses. Acá claramente en un momento de pandemia, digamos de aislamiento obligatorio, esto se fue agudizando. Y lo que podemos contarles es que la atención el año pasado se basó en dos ejes principales, de las que derivaron múltiples consultas y acompañamientos a lo largo de todo el año. En primer lugar, relacionadas a las condiciones de vida de la población afectados por el aislamiento preventivo y obligatorio, relativos a la alimentación y al alojamiento. ¿Sí? Como saben, en general la población migrante y refugiada accede a empleos informales o precarizados que se discontinuaron con el aislamiento o hicieron que no pudieran seguir cobrando sus salarios, por lo que sus condiciones de vida se vieron afectadas y deterioradas gravemente, sobre todo para quienes no contaban con el DNI, los años que requerían los programas de contención social como el IFE, por ejemplo. Y el segundo eje principal en el que se basó la atención el año pasado tuvo que ver con la reunificación de familias separadas por el cierre de fronteras. ¿Sí? Bueno, acá podemos ir rapidito para por ahí redundar en esto, en lo que tenga que ver con este año, ¿no? Y acá la idea es por ahí compartirles algunos de los principales motivos en los que estamos trabajando actualmente, que trabajamos en general y específicamente en este contexto, que muchos devienen en obstáculos para la población en atención, que tiene que ver con el ingreso regular a territorio, teniendo en cuenta el cierre de fronteras en virtud de las restricciones sanitarias y todo lo que tiene que ver con las ramificaciones familiares en las diversas modificaciones que fue teniendo la normativa el último año y medio. Acompañamos a la población también en la promoción de la regularización migratoria y el acceso al asilo de calidad. En este sentido hemos tenido sí avances en todo lo que tiene que ver con los trámites por ahí de regularización migratoria de la población que venía a la espera de los turnos, teniendo en cuenta que Migraciones retomó su actividad. No así con las personas que han ingresado de manera irregular en el último tiempo y que van a haber dificultado su acceso a la regularización migratoria. Y después fundamentalmente todo lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a programas sociales y las políticas de contención social, esto que les mencionaba anteriormente, los programas de contención que se lanzaron el año pasado, en los que gran parte de la población migrante y refugiada, sobre todo los solicitantes de asilo más bien, que habían llegado en el último tiempo, no podían cumplir con el requisito de los 2 años de DNI para acceder a esos programas, ¿sí? Esas se vieron dificultadas por el acceso. Y todo lo que tiene que ver o tuvo que ver también con el acceso a la seguridad social, la salud y la educación. Acá, si quieren, por ahí podemos como redundar más tarde para que no se haga tan extenso, pero lo cierto es que gran parte de los programas sociales y de seguridad social tienen como requisito, ahora la asignación universal se bajó a 2 años, pero todos tienen como mínimo 2 años de requerimiento de documentación argentina, con lo cual eso muchas veces resulta en un impedimento para el acceso incluso de niñas y niños argentinos. Todo lo que tiene que ver con el acceso a salud, en el último año ha presentado algunas dificultades, teniendo en cuenta que
nos enfrentábamos toda la población a un sistema de salud que se encontraba volcando todos sus esfuerzos a la atención de una pandemia, así que en virtud de eso, bueno, la articulación que siempre es muy fluida con los efectores de salud a fin de poder garantizar el acceso sin contar con documentación argentina, y lo que es el acceso a la educación, ¿no? También como espacio de integración para niñas y niños, a pesar de que las escuelas estuvieran cerradas, resultó fundamental las articulaciones que allí pudieron hacerse. Y otros de los dos grandes temas que siempre trabajamos y que seguimos acompañando es lo que tiene que ver con mi niñez migrante, poder incluirlos en las diversas agendas, y bueno, todo lo que tiene que ver con la regularidad migratoria de niñas y niños venezolanos menores de 9 años, de los cuales recientemente, bueno, Migraciones, digamos, lanzó una disposición que permitió la regularización, al menos con radicación temporaria, dando una respuesta a un problema que venía estando presente desde hace algún tiempo. Y todo lo que tiene que ver con la agenda de género y migración, y al menos desde el servicio social, la atención de situaciones sobre todo de violencia de género, muchas de ellas que se vieron agudizadas en el último tiempo a partir del aislamiento, y ahí la importancia, bueno, de encontrar espacios de contención y acompañamiento que no se vean condicionados por la falta de redes, la falta de documentación y todas las particularidades que enfrentan las mujeres migrantes y solicitantes de asilo a la hora de encarar y transitar esta problemática. Algunos números por ahí un poquito más actualizados, como para ir cerrando y no robarle tiempo a mis compañeras. Durante el primer semestre de 2021 se atendieron 2.395 personas. Ahí tenemos la distinción que pueden ver en los gráficos de varones y de mujeres. Es la primera vez que tenemos más varones que mujeres, muy poquitito el porcentaje, pero bueno, históricamente siempre son mujeres las que consultan en CAREF, este año varió, y de adultos y niños. Y ahí, bueno, la atención también a través de los meses. Acá tenemos las nacionalidades, como verán arriba, el 77% de la población es de Venezuela. Históricamente CAREF atendió y atiende población proveniente del Mercosur. En general, las principales nacionalidades son Paraguay, Bolivia y Perú. En los últimos años esto se revirtió levemente, y acá tenemos el porcentaje del resto de nacionalidades que consultaron. Bien, para compartirles también los motivos de consulta que tuvimos durante lo que va del 2021. Refugio, o sea, acceso al asilo, frontera, radicación, reunificaciones familiares. Bueno, estos son algunas de las variables que manejamos y cómo vamos ordenando los principales motivos de consulta que recibimos. Y bueno, ese es nuestro equipo para presentárselo. Así que, bueno, les agradezco el tiempo, la escucha, y espero después poder clarificar si algo quedó inconcluso o poco claro. Gracias. Bueno, gracias a vos, Fernanda, por tu tiempo. Ahora vamos a proceder con Julieta Catalano, ¿sí? Julieta Catalano pertenece a ADRA, que es la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales. Es licenciada en Economía por la UBA y maestranda en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Latinoamericana, de Ciencias Sociales, Flaxo. Fue responsable del área de medios de vida en ADRA, orientada al diseño y la implementación de las acciones de acompañamiento a la población de interés para favorecer su integración socioeconómica a través del empleo digno o el desarrollo de emprendimientos en articulación con diferentes instituciones. Hoy se desempeña como coordinadora nacional del Programa de Asistencia e Integración para Personas con Necesidad de Protección Internacional. El programa abarca la respuesta en fronteras a través de los puntos de atención y orientación, tanto en La Quiaca como en Iguazú, en Buenos Aires y el resto del país, hoy de manera remota.
ADRA es la agencia humanitaria de la Iglesia Adventista que con presencia en 139 países implementa proyectos de desarrollo comunitario y servicios en respuesta a emergencias y desastres. En Argentina brinda respuesta a emergencias, es organización referente nacional del proyecto Esfera orientado a promocionar los principios y normas mínimas universales para la respuesta humanitaria y como agencia socia del ACNUR implementa programas de asistencia e integración a personas con necesidades de protección internacional. Muchas gracias, Julieta. Bueno, te escuchamos, gracias. No, al contrario, gracias a vos, María Elena, súper completo y además como que avanzaste un montón, inclusive en la presentación de ADRA. Voy a compartir la presentación también. Me dicen ustedes si la están viendo. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve en formato presentación también? Todavía no, Juli. Yo no la veo. ¿Ahora sí? Ahí sí, sí. Bárbaro. Bueno, nada, te agradecía, María Elena, la presentación y también la convocatoria y la invitación a participar de estos espacios que, bueno, nos invitan a pensar conjuntamente, también compartir con colegas que en el día a día trabajamos la temática. Y en el caso de ADRA en particular, poder aportar también desde el trabajo directo y la atención a las personas, seguramente, bueno, muchos estudios, investigaciones que hay, pero bueno, nada, aportar también desde el trabajo cotidiano y la respuesta con esta mirada también del día a día. Bueno, como decías, María Elena, voy a sumar muy rápidamente estos aspectos. ADRA efectivamente es la Agencia Adventista de Desarrollos y Recursos Asistenciales, por sus siglas, forma parte de la Iglesia Adventista y tiene, digamos, en su creación un objetivo muy concreto, que es el de desarrollar económica y socialmente a comunidades desfavorecidas y contribuir a paliar efectos y emergencias y desastres. Ahí la foto que se ve en la presentación tiene que ver con la intervención que ADRA tuvo en Tecnópolis en el momento más complicado de la pandemia, a través de una unidad móvil de lavado. Y hoy también está, para poner un ejemplo, muy presente también en el desastre por el terremoto en Haití. En el año 2007 ADRA empieza a desarrollar sus acciones en Argentina, si bien existe como agencia humanitaria desde los años 80, y en Argentina específicamente también nace con el mismo propósito, ¿no? El de poder mejorar la calidad de vida de comunidades en situación de vulnerabilidad, con un principio muy, muy fundamental que tiene que ver con la independencia de afiliaciones políticas y religiosas como principio humanitario. ADRA entonces efectivamente tiene una acción orientada a ciertas acciones específicas en su calidad de agencia humanitaria, que es atender a personas, como decíamos, en riesgo de sufrir desastres o afectadas por los desastres, y en cuanto a la temática específica que hoy nos convoca, y como también adelantabas, María Elena, como agencia socia del ACNUR, implementando el programa hoy de asistencia a personas solicitantes de asilo, refugiadas, y otras personas con necesidades de protección internacional, que podríamos resumir en todo caso en personas de interés del ACNUR. Esto lo llevamos adelante desde el año 2015, y claramente la pandemia puso un poco de límite a otras acciones que ADRA desarrolla, más vinculadas a acciones de educación en provincias del norte y demás. Y otro de los puntos muy claves sí tiene que ver también con ser punto focal en Argentina, el proyecto Esfera, que está muy orientado también a poder difundir y poder hacer foco en la capacitación para garantizar las normas mínimas universales en la respuesta humanitaria. Sí, para ir de lleno un poco más a la temática que hoy nos convoca, y en complemento sí a muchas de las ideas que transmitía recién Fernanda, mirando el 2020 y también transitando ya este 2021, hay algunos de los aspectos, yo los resumiría en una palabra que tiene que ver con la escalabilidad, que es lo que atravesó nuestras acciones y nuestra actividad en cuanto a la población con la que trabajamos.
El Centro de Apoyo al Refugiado, digamos, históricamente o desde su concepción, estuvo muy orientado en la acción humanitaria a quienes recién llegaban al territorio y necesitaban esta primera ayuda humanitaria para saldar necesidades básicas de cara a empezar la integración. El 2020 y la pandemia hizo que efectivamente cambie un poco el foco y el proceso de la intervención y de la atención, bueno, logrando un aspecto positivo en algún sentido que tuvo que ver con empezar a trabajar con una modalidad remota que nos permita también alcanzar a personas en necesidad en otras provincias del territorio, formar parte muy activamente de espacios y mesas de diálogo. Ahí ponía en este resumen la participación en la Plataforma Nacional de Respuesta a Migrantes y Refugiados de Venezuela, formando parte de dos sectores, el sector de necesidades básicas y además coliderando el sector integración. Llevamos adelante también de manera activa una participación en el programa de patrocinio comunitario, que tuvo un efecto sí bastante negativo a partir de la pandemia por el cierre de fronteras. Y hay dos aspectos que también mencionaría que tienen por ahí que ver con cuestiones más de la organización, pero en esto que les mencionaba respecto de la escalabilidad, una necesidad que tuvo la organización de fortalecer mucho los procesos de registro de datos y de análisis de datos, y también el fortalecimiento de algunas de las áreas de soporte. Nosotros somos agencia humanitaria y efectivamente ahora les voy a comentar un poco más en detalle de qué se trata esta acción humanitaria o cómo viabilizamos la asistencia, pero el fortalecimiento del área financiera, el área programática y de recursos humanos, además del fortalecimiento de los equipos de la atención directa, fue clave en estos años. En cuanto al programa de integración de personas con necesidades de protección internacional, digamos, como les decía, tiene una sede central en Buenos Aires, en la zona de Boedo. Allí funciona el Centro de Atención al Refugiado, en donde presencialmente trabajamos, pero bueno, desde allí los equipos en estos periodos de aislamiento y distanciamiento, digamos, empezamos a poder dar respuesta a otras provincias, eso es lo que señalan las flechas del gráfico, pudiendo llegar a algunas de las provincias también en donde las personas eligieron como destinos, como son Córdoba, Mendoza, Neuquén, para mencionar algunos ejemplos, y también a través de la atención en dos puntos de frontera, con una atención que efectivamente en las fronteras es diferenciada. Me sumo a lo que mencionaba Fer antes, que son los puntos de atención y orientación en dos de las fronteras, en Jujuy, específicamente en La Quiaca, y en Misiones, en Puerto Iguazú, y allí funcionan estos puntos de orientación, de atención y orientación, con una acción bastante diferenciada, en nuestro caso específico, a través también de brindar asistencia humanitaria, cubriendo algunas necesidades en estas ciudades de tránsito, de alojamiento y evidentemente para cubrir algunas necesidades básicas en estos trayectos hacia los lugares finales de destino. Y en una forma así de trabajo muy mancomunada con CARES, de cara también a que las personas puedan ser orientadas para el acceso a derechos. Esto lo hacemos sí en un trabajo muy articulado con socios, como les decía, implementamos los proyectos de ACNUR, y este día a día lo hacemos de la mano de organizaciones como CARES y Mirares, que forman parte de este sistema, pero además con Cruz Roja, Servicio Jesuita Migrantes, la FECAM, digamos, organizaciones que trabajan la temática también para encontrar respuestas complementarias y completas. ADRA también trabaja con la Iglesia Mormona, de quien ha recibido muchas donaciones, ADRA Internacional y ADRA Sudamérica también como socios fundamentales. Para compartirle algunos números, aunque sean generales, que puedan dar un poco de marco a esta escalabilidad de la que les hablaba, durante el año 2020 se alcanzó con asistencia humanitaria a 6.540 personas. Esto tuvo que ver con la respuesta directa de personas que han contactado a ADRA, pero también en respuesta a derivaciones de organizaciones con la referencia específica de casos. Y si hablamos de las personas asistidas en general, y cuando pensamos en personas asistidas en general, también nos referimos a quienes han recibido otro tipo de orientación, derivación a otros mecanismos y soluciones.
el año 2020 alcanzó a 9.512 personas. Hablamos de personas, por supuesto, agrupadas en distintas composiciones familiares. Algunos desgloses para compartirles tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión de género, que también nos interesa relevar, pero ahí voy a admitir que quizás en esto puede haber algún sesgo. Nosotros tenemos ahí, en el gráfico se ve una mayoría de mujeres. Esto también puede tener que ver con un proceso que, digamos, que registra el caso en cabeza de las mujeres, ¿no? y que intenta viabilizar la asistencia también teniendo en cuenta a las mujeres como cabeza de hogar. En cuanto a los grupos, tenemos una mayor predominancia en grupos entre 2 y 3 personas, pero si vemos la proporción de la atención que se dio a grupos más numerosos, también es significativo, con el desafío que esto tiene en términos de brindar asistencia, por ejemplo, para los problemas habitacionales que la población sufrió en todo este contexto. Otra de las cuestiones también que podemos mencionar tiene que ver por ahí con los grupos etarios. Estuvo muy concentrado en el rango económicamente activo de entre 18 y 59 años, pero si también observamos el rango completo entre 0 y 17 años, es decir, menores de edad, también fue un porcentaje muy representativo. ¿Cómo llevamos adelante nuestra tarea de asistencia humanitaria? Bueno, lo hacemos a través de transferencias en efectivo, que llamamos transferencias multipropósito, también a través de entrega de materiales específicos. Durante el 2020 hubo una muy importante predominancia de artículos de higiene y también artículos de abrigo, y también hemos asistido con plazas en alojamientos a través de acuerdos específicos con algunos hoteles, fundamentalmente en Ciudad de Buenos Aires y en las fronteras. Digamos, esta asistencia la brindamos en conjunción con una orientación para la integración también socioeconómica, en articulación con agencias socias y con recursos públicos y privados, porque entendemos que la respuesta humanitaria tiene que acompañarse con alternativas para favorecer la integración socioeconómica y la cohesión social. Y lo hacemos también a través de un equipo interdisciplinario, en el acompañamiento de casos para el acceso a derechos y soluciones sostenibles, bueno, en articulación sí o sí con actores públicos, y acá podría mencionar a varios, Defensoría General de la Nación, Ministerio Público Tutelar, pero también fundamentalmente en coordinación con organizaciones aliadas como CAREF, derivando sí situaciones complejas que podríamos detallar ahora en unos minutos. Cuando hablo de equipo interdisciplinario, también vale la pena mencionar que ADRA, como agencia humanitaria de la Agencia de la Iglesia Adventista, trabaja con equipos profesionales que no necesariamente pertenecen a la Iglesia, con un foco puesto sí en el saber necesario para estar a la altura de la respuesta. Las situaciones mayormente relevadas en todo este periodo de pandemia, me sumo ahí a algunos de los motivos que mencionaba Fernanda, tuvo que ver indefectiblemente en nuestro caso, ¿no? Que fuimos una agencia de contacto directo con riesgos de desalojo, con las dificultades para sostener la vivienda, con situaciones directamente de personas en calle y de familias enteras en calle, con inseguridad alimentaria, también condiciones de salud, que muchas veces estuvieron agravadas por la postergación de consultas, grupos familiares numerosos, con el desafío que esto conlleva, como decía antes, en materia de la respuesta, mujeres solas cabezas de hogar, con dificultades para cubrir necesidades básicas, y también consultas vinculadas a la orientación para la regularización migratoria, consultas a las que damos respuestas cuando esto tiene que ver con respuestas ordinarias y generales, pero también trabajando de la mano de CARES para aquellas situaciones más complejas o que requirieran alguna orientación más específica. Para ir cerrando también y no robar mucho tiempo, yo no sé si estoy en el marco de lo previsto, pero sí habíamos pensado en compartirles algunos de los puntos más fundamentales que fueron los puntos que relevamos en todo este periodo de atención tan complejo y que indefectiblemente puso de manifiesto dificultades que esta población tiene en general, pero no estoy diciendo nada nuevo. Esta pandemia no hizo otra cosa que
que poner la lupa sobre estas barreras y dificultades. Como les mencionaba recién, una de las cuestiones principales que hemos atendido tiene que ver con la imposibilidad de cubrir la solución habitacional en muchos casos. Allí, como sabemos, estuvo en el año 2020 el gobierno decretó el decreto 320, pero que cubrió o protegió más bien a quienes tenían acuerdos más formales, contratos de alquiler más formales, así que no paró el desalojo, con algunos agravantes en la confiscación de bienes para la cobertura de deudas de algunos propietarios. Bueno, la insuficiencia alimentaria, que tampoco pudo resolverse con programas públicos, como mencionaba Fernanda, el IFE, la tarjeta alimentaria, digamos, por los temas vinculados a documentación y tiempos de residencia. Muchas veces la falta de acceso a protección social, sobre todo en personas adultas mayores, en personas con condiciones de salud mental. Y mucho de todo esto que estamos hablando también vinculado a una autonomía débil e inestable. También lo mencionaba Fernanda, esto tiene que ver con una ocupación en trabajos informales, que tiene sus causas estructurales en la región, digamos, en Argentina, inclusive específicamente, más de un 50% de personas ocupadas en la economía informal, pero cuando uno mira la brecha que existe entre nacionales y población migrante y refugiada, esto puede superar en Argentina hasta el 70%, o sea que hay una brecha, inclusive cuando uno mira a nivel de la región, que puede superar el 20%, y que obviamente, digamos, tampoco estoy diciendo nada nuevo con esto, pero que pone en una situación de mucha más vulnerabilidad a las personas que fácilmente se quedan sin estos ingresos para la subsistencia. La situación también, en el marco de las entrevistas, se pudo visualizar especialmente desfavorable para las mujeres, expuestas en términos generales, y esto también lo relevan los estudios, a mayor precariedad y también, digamos, estas situaciones habitacionales y de pandemia que pusieron de manifiesto un incremento en las situaciones de violencia doméstica. En cuanto a la integración financiera, encontramos que también hay desafíos pendientes. Nosotros como efectores de la asistencia humanitaria ponemos un foco en este aspecto para que estas transferencias multipropósito puedan además tener como correlato empezar con esta integración financiera, que además se acompaña también con la orientación para la gestión del CUIL, y estos aspectos que favorecen la integración. Pero bueno, la verdad es que nos estamos encontrando hoy con limitantes que empiezan a surgir vinculadas a personas que tienen su documentación de su país de origen vencida. Digo, la integración financiera que desde 2018 empezó a derribar algunas barreras, permitiendo a personas con documentación precaria abrir cuentas bancarias. Bueno, hay todavía un desafío a nivel de las provincias, digamos, que vaya más allá de la provincia de Buenos Aires, y sin lugar a dudas, la posibilidad de acceso a otros productos más complejos que hacen a la integración, como el crédito al consumo, el crédito a la inversión, etc. Bueno, algunas dificultades para sostener emprendimientos cuando estos no son acompañados por organizaciones especializadas. Nosotros articulamos esta temática con Mirares, pero sí encontramos que el emprendimiento, digamos, es una alternativa de la población para paliar la falta de empleo en muchas situaciones. Y esto efectivamente se traduce en emprendimientos que no son sostenibles en el tiempo. Bueno, como decíamos recién, ¿no? Por la falta de crédito, a veces la falta de productividad, de innovación, digamos, operando en mercados saturados en ciertos temas específicos y demás. Bueno, para ir cerrando, la brecha digital es otro de los aspectos que para nosotros ha significado, inclusive en el marco de la atención, alguna limitación. Bueno, sin lugar a dudas, un aspecto que lo conversamos también en muchas mesas hablando de integración, la falta de acceder a referencias y certificación de saberes y competencias. Hay algunas experiencias bastante positivas en este sentido.
Una tuvo que ver con un decreto presidencial que habilitó a los médicos venezolanos a ejercer su profesión. Esto estuvo acompañado también por el ACNUR, la certificación de saberes y competencias. Hoy es un proceso muy costoso y muy complejo, sobre el cual evidentemente es necesario seguir trabajando, y bueno, un poco la mención de estos aspectos tienen que ver o intentan responder a esto que nos convoca hoy, que es pensar la movilidad humana post-pandemia, ¿no? Muchos desafíos que existían, como decía, que quedaron muy de manifiesto en esta coyuntura, y que sin lugar a dudas nos hacen pensar en la necesidad de seguir trabajándolo y trabajarlo conjuntamente. Así que ahí cerramos con las fotos de algunos de nuestros compañeros muy queridos, y ex compañeros también, pero que siguen en el marco de nuestra acción cotidiana. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Julieta, muchas gracias a vos. Ahora vamos a proceder con Virginia Pacheco. Luego, cuando finalicemos con Virginia, vamos a abrir a preguntas, ¿sí? Así que todos los que tengan algún tipo de consulta las vamos a resolver en ese momento. Pero procedo a presentar a Virginia. Virginia Pacheco es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Brasilia y tiene maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín. Antes de unirse a Maestría Internacional, trabajó por la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, en región de triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Desde el inicio de su recorrido profesional, se desempeñó en instituciones involucradas con la temática de la movilidad humana, tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como también así la Coordinación General de Cooperación Humanitaria y Combate al Hambre del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. De 2021 es la responsable del área de Migración y Asilo de Amnistía Internacional Argentina. Gracias, María Elena, por la presentación, y al CEPI por la invitación, y a las colegas por permitirme participar del espacio con ellas, con quien ya he compartido mucho trabajo. Bueno, voy a presentar. Avísenme si pueden ver. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, la idea hoy es repasar un poquito a qué se dedica Amnistía Internacional y nuestro trabajo con la temática de migración y asilo. ¿No? Amnistía Internacional es un movimiento conformado por aproximadamente 10 millones de personas que creen que el cambio es posible, que podemos llegar a la sociedad que tenemos idealizada si todos aportamos nuestro granito de arena, ¿no? El movimiento surge en los años 60 a partir de una acción realizada por Peter Benenson, que es un abogado británico que en Portugal, bueno, decide advogar por incidir por presos de conciencia, ¿no? Personas que habían sido privadas de su libertad por sus creencias. A partir de ahí, bueno, empieza a surgir el movimiento, y Amnistía Internacional Argentina como tal arranca su trabajo localmente en contexto de dictadura militar. Bueno, tenemos tenemos nuestra sede central en Londres, pero oficinas regionales alrededor del mundo y secciones locales, como es el caso de Amnistía Internacional Argentina, ¿no? En Argentina trabajamos distintas temáticas, entre ellas derechos sexuales y reproductivos, violencia de género, memoria, violencia institucional, pueblos indígenas, cambio climático, libertad de expresión y protesta social, personas refugiadas, inmigrantes y solicitantes de asilo, entre otras más. Nuestro trabajo se realiza a través de investigación de contextos, de situaciones y posibles violaciones de derechos humanos, defensa, promoción y capacitación. En el caso, bueno, ahí las campaigners o los defensores de derechos humanos van a determinar qué es lo más estratégico como para promover la agenda de derechos humanos.
y la visibilidad, ¿no? La visibilización de los hechos, denuncias ante las autoridades cuando necesario, etc. Eso ahí depende mucho del caso en el que se está trabajando. Anualmente nosotros publicamos un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En abril de este año publicamos lo que sucedió en el 2020. Entonces la idea es retomar un poco lo que publicamos en este informe del año pasado y actualizarlo, ¿no? a medida de lo que fue sucediendo en el 2021. Uno de los temas, o sea, una de nuestras preocupaciones cuanto a la población migrante y refugiada está relacionada a la regularización migratoria y a las solicitudes de asilo, en parte también por la brecha que mencionaba Julieta en relación a lo que es acceso a todo lo que es digital, ¿no? Las plataformas digitales y demás, y bueno, también porque estamos todos de acuerdo que ya existían desigualdades estructurales en la vida de las personas migrantes y refugiadas, pero que en contexto de pandemia claramente se vieron agudizadas, justamente por eso, por el cierre de organismos estatales, como lo mencionó Fer en algún momento, que más bien alejaron a la población de sus derechos, ¿no? Y de la posibilidad de solicitarlo, de exigirlos, ¿no? Que se cumplan. Entonces, bueno, esta es una de nuestras preocupaciones y también subrayar la dificultad especial que enfrenta la población afrodescendiente o afrolatina y en general población extra-Mercosur en el acceso a una regularidad migratoria. Otro tema que nos llama, que nos convoca a trabajar es el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Ese colectivo que está por general sobre representado en el mercado informal de trabajo, muchas veces enfrenta obstáculos para acceder a la seguridad social, a una vivienda adecuada, todo eso las colegas ya fueron mencionando, entonces me parece que no hace falta profundizar mucho, pero bueno, la encuesta del CONICET, ¿no? Que el CONICET realizó sobre el año 2020, mencionaba que alrededor del 50% de la población refugiada e inmigrante perdió su fuente de ingreso en contexto de pandemia, y en contrapartida únicamente el 20% accedió al IFE, ¿no? Desde Amnistía, en este momento, estamos más que nada monitoreando el Plan Nacional de Vacunación, con el objetivo de conocer y saber si el mismo está se está aplicando de manera no discriminatoria, ¿no? Y que toda la población pueda acceder, no solo la población migrante refugiada y solicitante de asilo, sino también la población originaria. Respecto al DNU 70, bueno, el informe trae su preocupación sobre el DNU 70, que, bueno, recientemente, o más bien, no es tan reciente, en marzo fue derogado, y tras su derogación se previó la creación de una comisión asesora de política migratoria, y bueno, estamos monitoreando esa creación y esperando ansiosamente que nos inviten a ser parte, ¿no? Para pensar la política migratoria y exigir que la misma cumpla con los más altos estándares de derechos humanos, porque este es nuestro rol. Creo que uno de los temas que también las colegas ya han tocado, pero igual nos interesa subrayar, es el cierre de frontera y su impacto en la movilidad humana, ¿no? Los que trabajamos la temática sabemos que el cierre de fronteras muchas veces lo que hace es empujar a las personas a los tránsitos irregulares, ¿no? Y a situaciones de peligro, ¿no? A su vida, a su integridad. Y el cierre de frontera suspendió la posibilidad efectiva de solicitar asilo en frontera en Argentina, obstaculizó las reunificaciones familiares, especialmente porque si bien sí hubieron disposiciones que habilitaban las reunificaciones familiares, no había una comunicación clara sobre los requisitos, había una interpretación, hay una interpretación limitada de migraciones también sobre el concepto de familia, ¿no?
atendiendo únicamente a familiares directos, con un vínculo comprobable. Bueno, y por último, digamos, una de nuestras mayores preocupaciones es la suspensión del programa de reasentamiento de personas refugiadas a través del programa Siria en Argentina, que es un programa que Amnistía apoya junto a la red de apoyo a patrocinio comunitario, bueno, también junto con ADRA, que es parte de las organizaciones del patrocinio. Bueno, ¿qué sería el patrocinio comunitario, ¿no? El patrocinio comunitario es una modalidad de reasentamiento, para los que no saben, pero que involucra la participación de la comunidad acogida en el proceso de integración. Y lo que visibiliza o lo que habilita un proceso de integración más holístico, ¿no? Que abarca más profundamente las problemáticas de la movilidad. Bueno, ¿cuál es el gran aporte del patrocinio comunitario? Promueve la cohesión social, ¿no? Y contribuye para el fortalecimiento de una sociedad más acogedora. En el caso, para nosotros específicamente, nos parece importante es que la participación de la comunidad en estos procesos para luchar contra los posibles estigmas o situaciones de xenofobia que puedan existir, ¿no? Y visibilizar lo que es lo positivo de la migración y la contribución de las personas migrantes y refugiadas a la sociedad argentina. Bueno, por último, no quisiéramos dejar de mencionar situaciones que van más allá de lo que es el contexto argentino, porque las trabajamos desde Amnistía, obviamente, pero las voy a mencionar muy por encima, ¿no? Nosotros trabajamos la cuestión de los niños y niñas desacompañados en la frontera de México y Estados Unidos, con riesgo de deportación, monitoreamos el impacto de la tecnología sobre el derecho de las personas migrantes, refugiadas, de solicitantes de asilo, y cómo esto genera más brechas, ¿no? En el acceso a derechos de esa población, personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en México, y bueno, que muchas veces están en tránsito, pero que de igual forma enfrentan obstáculos para acceder al sistema de salud o terminan en centros de retención, de detención en el país por cuestiones meramente administrativas. También trabajamos el tema de migrantes y refugiados en el Mediterráneo y las expulsiones en caliente. No sé si escuchan, pero se ve que se está acabando mi batería de la computadora. Expulsiones en caliente en la región, bueno, en el Mediterráneo, pero en especial Ceuta y Melilla, que bueno, fue una situación bastante mediática este año. Y refugiados sirios con riesgos de devolución, bueno, más bien deportación y devolución, en Dinamarca por una interpretación de las autoridades migratorias sobre la situación del conflicto sirio, que supuestamente habían localidades en Siria que habilitarían un retorno involuntario, ¿no? Porque la verdad lo que hacen es quitarles el permiso de residencia y dejándolas con el riesgo de tener que regresar a su país contra su voluntad, digamos, por no tener una residencia. Bueno, y por último, que es lo más reciente, que estuvimos hablando el día de hoy, que estuvimos viendo en los últimos días, es la situación de Afganistán, que nos preocupa, especialmente la situación de las mujeres, niños, niñas, defensores de derechos humanos, periodistas, ¿no? Que por el ascenso del Talibán podrían estar sufriendo represalias o riesgo de persecución, con riesgo a su vida, a su integridad física. Bueno, en este sentido, Amnistía Internacional insta a los estados a que puedan expedir visados simplificados, ¿no?
para la población afgana y insta a los estados a ampliar sus programas de reasentamiento y suspender las deportaciones y retornos forzosos, ¿no? Y con eso lo que queremos es... Pienso que Virginia se le acabó la batería Sí, finalmente. claramente se le terminó la batería. No sé, bueno, entiendo que, perdón, que justo está L acá, para la parte de preguntas. Somos poquitos acá, hay gente en Facebook. L, no sé si tenés preguntas, perdón que me metí. No, le iba justamente a preguntar de Afganistán, pero bueno, se quedó en ese momento. Así que bueno, esperaré a ver qué dice. Yo particularmente tengo unas preguntas. Primero, perdón por haber llegado tarde. Nada, estuve justamente también en territorio con migrantes. Mi pregunta iba también, digo, a cualquiera de las tres. Justo también Virginia había hablado sobre vacunación. ¿Qué pasó con el IFE? ¿No? En el sentido de, eh, retomando lo que dijo Pablo Sereni en la primera sesión que tuvimos, hay una ausencia de una política migratoria integral y el IFE es un ejemplo de eso. Eso es una pregunta medio abierta, medio cerrada, si nos quieren contar un poco sobre eso. Segundo, y lástima, insisto con esto que no está Virginia, ¿cómo ven ustedes el tema de la vacunación? Sé que en Provincia de Buenos Aires hubo problemas con la vacunación al principio de migrantes y refugiados, gente que digamos, no tuviera documentación argentina, sobre todo al principio. Eh, cuál es el análisis que hacen sobre eso? ¿Cómo viene avanzando la vacunación en ese sentido? Digo, los migrantes y refugiados en Argentina pueden acceder de manera plena a ese derecho, que es el derecho a la salud. Tengo otras, pero vamos a dar poco si quieren. Bueno, no sé, Juli, si querés que arranque y en tal caso vas complementando. Respecto a lo que tiene que ver con el IFE, bueno, está entendemos que entró en este universo de programas sociales y de protección social y todo lo que tiene que ver con acceso a seguridad social, que en general deja por fuera a gran parte de la población migrante y refugiada, y sobre todo aquella que está en situación de mayor vulnerabilidad, porque está entre los primeros años de ingreso desde que llegó al territorio, con menos redes y con todas las dificultades también que mencionamos respecto en el acceso al empleo y demás, con lo cual creemos que es una franja de población que justamente es la que quedó por fuera. Incluso hemos atendido muchas consultas de personas con largos años en territorio, pero que por diversas razones no han podido continuar su trámite de documentación y con ello acreditar los años que se exigían de residencia para acceder al IFE, con lo cual en nuestra experiencia la población que se ha acercado a CAREF, la mayoría de ellos no han accedido, no han logrado hacerlo, como les digo, a pesar de tener largos años en el territorio, con lo cual sí entendemos que eso fue bastante deficitario, digamos, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron desde el Estado para cubrir a gran parte de la población y sabiendo que igual se excedió grandemente los números, digamos, que esperaban, pero lo cierto es que sí, en nuestro entendimiento ha quedado gran parte de la población por fuera y hemos hecho diversas articulaciones, pero ha sido muy difícil su inclusión, porque esto, bueno, digamos, también en la gestión anterior de la Dirección de Migraciones se vieron dificultados los accesos al trámite de regularización migratoria y con eso las personas van perdiendo años para acreditar después su tiempo en el territorio. Entonces todo eso influye. Y voy con la segunda y le dejo a Juli para que complemente lo que quiera también de esto. Con el tema de vacunación, sí, también hemos tenido al inicio, hemos notado las dificultades de la población para acceder a la vacunación, sobre todo en todos los sistemas de inscripción, y ahí desde CAREF, en esto que les mencionábamos de algunas acciones de incidencia, hemos hecho presentaciones al Ministerio de Salud y también en provincia, en Capital y en la provincia de Jujuy. Y bueno, en muchos de ellos se fue modificando y se fue garantizando el acceso.
y tenemos articulación con muchos de los vacunatorios y trabajadores también de la salud preocupados por garantizar la inclusión, a pesar de algunas dificultades que en principio tenía el propio sistema de inscripción, que bueno, poco a poco se fueron saldando felizmente. Seguimos encontrando algunas dificultades, pero lo cierto, bueno, es que se revirtió por ahí la tendencia que notamos al inicio. Yo creo que abarcaste completamente la respuesta, Fer. Yo voy a sumar, y en línea con esto que mencionaba antes, ¿no? Que la pandemia no hizo otra cosa que poner de manifiesto problemas ya preexistentes. Digo, la población es una población que no ha podido acceder tampoco a la UH, también atravesada por los requisitos establecidos para el acceso. Y también sumado a uno de los aspectos que mencionaba antes, esto de, por lo menos desde nuestra agencia y en respuesta a personas con más tiempo de residencia en el territorio, efectivamente, en línea con lo que decía Fernanda, comprobar que digamos que en términos generales y en la grandísima mayoría no accedió al IFE, producto también de que esta regularización migratoria conlleva unos tiempos digamos, en los cuales el acceso al DNI, que es lo que efectivamente fue exigido, no tiene quizás la correlación directa con el tiempo de residencia en el territorio, ¿no? Y estos periodos empiezan a correr desde el momento que las personas acceden a ese DNI. Entonces los tiempos son mucho más largos y nada, se suman a esto, ¿no? Que las personas no han accedido. Yo comparto también la idea de que hay muchos dispositivos en el marco de pandemia, inclusive pensando hasta en los mismos permisos de circulación que fueron necesarios para que las personas puedan movilizarse. Muchas de las personas de nuestra población trabajan, como decíamos, en actividades informales, en actividad de venta de alimentos y demás, y digamos, hubo que a partir de pequeñas acciones ir destrabando algunas cosas que creemos que no fueron pensadas inclusive desde el nacimiento, ¿no? Bueno, con la cuestión vacunación, ahí CAREF también, digamos, hizo su trabajo y nosotros sí también verificamos que estas barreras se fueron reduciendo. En el caso nuestro específicamente, sí confirmar que en el marco inclusive de algunos requisitos para acceder a los dispositivos de alojamiento, hemos avanzado exitosamente sí con testeos en la Ciudad de Buenos Aires, en cuyos casos, digamos, de resultado positivo, accedieron a sistemas de aislamiento, ¿no? Pero bueno, sí, eventualmente siempre todo como muy atravesado por la necesidad de incidir para modificar algunas barreras iniciales. Claramente Virginia está teniendo algún tipo de problema de conexión porque continuamente me aparece que quiere entrar a la reunión, le acepto, queda cargando y desaparece, así que pobre debe estar con algún problema de conexión. No hay problema, de última, si alguien tiene una pregunta, le podemos hacer llegar luego a Virginia para que después pueda responder puntualmente a esas consultas. Yo me quedaría con esto que decía recién Julieta, ¿no? Me parece que hay un montón de dispositivos, sobre todo estatales, que no fueron pensados en sus orígenes con una perspectiva migratoria o con una política migratoria real y con una perspectiva de derechos. El IFE es uno, bueno, la vacunación en algunas provincias, insisto, al principio pasó eso. Y sé que digamos, había poco tiempo y todo, pero quería hacer unas preguntas que me parecen para mí sumamente relevantes, que nosotros venimos pensando, venimos charlando con algunas personas del área de movilidad, bueno, también Elena que está acá, con respecto al refugio, ¿no? Me parece que habilita un capítulo aparte, pero solo quería preguntarles algo general, hasta donde ustedes quieren ir con esta pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo se puede mejorar el sistema de refugio en Argentina? Digo, tenemos leyes que garantizan un montón de cosas, pero en la práctica, las personas que venimos siguiendo, digamos, la solicitud de refugio o el refugio o el acceso a la justicia, en otras palabras, en Argentina, por lo menos yo vengo viendo que tiene sus falencias graves, ¿no? Con ARE y otras cuestiones que si quieren podemos hablar. Pero, ¿cómo podría mejorarse el refugio en la Argentina? Digamos, si tienen algunas ideas, alguna cuestión particular.
te daría la palabra, Fer, para que nuevamente arranques vos con esta respuesta. Bueno, por ahí algunas ideas generales, digamos, creo que en el contexto de pandemia, a poco de iniciar el aislamiento, se puso en funcionamiento un sistema virtual de acceso al asilo, lo cual permitió que, a pesar del cierre de fronteras, las personas pudieran solicitar asilo y con eso garantizar el derecho al que se comprometió Argentina respecto a las personas solicitantes de asilo. Creemos que eso es una buena práctica que debe sostenerse. También favorecer, digamos, y seguir reforzando la información en las delegaciones de migraciones, que también pueden garantizar el acceso a este derecho. Digamos, creemos que eso es fundamental y es muy importante que se sostenga y se fortalezca. Así como también todo lo que tiene que ver con la documentación, ¿no? La documentación precaria, que así se llama, poder garantizar que ese documento tenga otros alcances y validez y reconocimiento. Pero bueno, fundamentalmente poder sostener los estándares que Argentina siempre tuvo y poder elevarlos más bien, y no retroceder en esa materia. Creo que es una bandera de nuestro país y que sería, digamos, no nos podemos permitir ir hacia atrás en esa institución, digamos, por los motivos que sea que cada quien esgrima, más bien administrativos o cotidianos. Así que me parece que, bueno, sostener los estándares y mejorarlos y fortalecerlos y sostener los avances y las buenas prácticas. Creo que en líneas generales va por ahí. Virginia, bienvenida nuevamente. Sé que estabas con un problema de conexión. ¿Querés terminar, te parece? Y así volvemos otra vez a la ronda de preguntas. Gracias. Bueno, primero discúlpenme los problemas técnicos de última hora. Me gustaría comentar un poco lo que dice Fer y después finalizar muy brevemente lo que estaba diciendo. También con voluntad, obviamente, y con un diseño apropiado de política pública migratoria y de asilo, se podría quizás implementar la posibilidad de conceder el asilo en frontera, o sea, dar una efectiva respuesta a los solicitantes de asilo, los y las solicitantes de asilo en frontera, ¿no? A la par de un protocolo sanitario, ¿no? O sea, que funcione de la mano con un protocolo sanitario. Creo que al día de hoy este es uno de los desafíos que tiene el sistema de protección al refugiado, el solicitante de asilo en Argentina, porque, bueno, se vio suspendida, digamos, la posibilidad efectiva de solicitar asilo en frontera. Y después, retomando muy brevemente, era reiterar por qué Amnistía Internacional promueve el patrocinio comunitario y que sabemos que en este momento se está diseñando un posible programa de patrocinio, de reasentamiento, ¿no? Y que sería más amplio en términos de nacionalidades que el programa Siria, y que posiblemente nos apoye, que sería una herramienta de protección, una vía de admisión complementaria para situaciones como la situación de Afganistán. Era eso lo que quería concluir, digamos, que nos parece importante aprovechar ese momento, tomarnos el tiempo de analizar esta situación y ver cómo la podemos aplicar a otras crisis de desplazamiento. Bueno, era eso, gracias. Así que creo que podemos pasar. Yo creo que ambas colegas, digamos, hicieron una mención y un recorrido sobre el tema. Yo muy breve, pero realmente muy breve, mencionar que efectivamente comparto esta visión sobre la necesidad de seguir yendo hacia adelante
y no ir para atrás. Digo, creo que en Argentina, sobre todo cuando nos comparamos con la región, sobre todo cuando escuchamos los relatos de personas que han tenido experiencias o intentos de erradicación inicial en otros países y que han continuado su ruta migratoria hasta llegar al nuestro, creo que efectivamente el sistema de asilo en Argentina propone de movida la posibilidad de acceder a un CUIL para poder ser contratado formalmente, el acceso, digamos, a educación, a salud. Digo, creo que es un sistema efectivamente positivo sobre el que claramente hay que seguir trabajando, fundamentalmente para derribar barreras de acceso que existen y que creo que las fuimos recorriendo recién. Pero esto, ¿no? También sumarme a esta idea de poder seguir pensando hacia adelante, en generar mejoras y no retrocesos. Bueno, yo tengo una última pregunta, igual digo, quedan un montón. Me parece que el análisis ha sido amplio, que se han tocado algunas cosas. Un poco, Virginia, justo cuando se te quedó la batería, yo hablaba sobre la vacunación. ¿Qué opinan ustedes de Amnistía con respecto a la vacunación? Antes de eso, habías hablado de Afganistán y justo ahí cerraste la idea un poco, que decías bueno, que para ustedes, para Amnistía, sería bueno tomar el caso de Afganistán para pensar futuras crisis y ver cómo el patrocinio comunitario puede ser una herramienta, digo, decime si me equivoco en lo que estoy exponiendo, para, bueno, como oportunidad justamente para poder aplicar el patrocinio. Que entiendo que igual, digo, perdón, que se me viene rápidamente a la cabeza, que el programa Siria como tal no está está institucionalizado, sí, pero únicamente para Siria y hay un montón digamos, de requerimientos, de incondicionantes. Y si no mal recuerdo haber escuchado una vez una persona del ACNUR, luego de que el patrocinio comunitario cesa, ¿no? Porque son, si mal recuerdo, 2 años, corríjame si me equivoco, después tiene la persona que volver digamos, a regularizar su situación migratoria desde cero, pedir antecedentes penales de país de origen y otra cantidad de cosas. Puede ser eso, que también yo tengo una duda con respecto a eso. Perdón, sí. Es el tema del visado humanitario. Sí. No necesariamente tiene que ver con el patrocinio, pero porque la persona viene con un visado humanitario. Sí. En teoría igual debería poder acceder a la permanente. Pero sí van a necesitar documentación. O sea, la idea es que igual que el nuevo programa, si en algún momento que se sabe que se está diseñando, somos parte del diseño de esta política, que podamos repensar, ¿no? CAREF tiene un análisis hecho sobre el programa Siria y podríamos inclusive partir de ahí, sobre las buenas prácticas y las no tan buenas, como para mejorar en términos de protección, ¿no? Como se haría ante un nuevo caso o nuevas nacionalidades. La verdad que se supone que sería más amplio en términos de nacionalidades y es la única información que se dio, que tenemos, digamos, pero no hay mucha información al respecto, así que creo que si la sociedad civil participa del diseño, ya ahí tenemos un avance. Bien. Y la última pregunta, pues ya son 8:15, no quiero dejarlas, digamos, no quiero ocupar mucho más el tiempo. Como hemos visto y hablado también en esta oportunidad, digo, la regularización migratoria o el DNI, en otras palabras, es una puerta de acceso a derechos. Digo, eso está claro para, creo que todos y todos que estamos acá. La precaria como herramienta, ¿no? Que también son algo que digo, se discute, no se discute muchas veces en esas mesas, que muchas veces hemos compartido en algunos espacios. La precaria como herramienta de regulación migratoria temprana, se llama de esa manera. Después de 16 años, 15 años de la ley de migraciones, ¿cuál es su opinión sobre eso? Digo, ¿ha sido una herramienta eficiente, por ponerlo en una palabra, ¿no? ¿Quieren que arranque y vamos punteando? Bueno, nos parece, digamos, más allá de la precaria o no, que sin duda requiere de mayor difusión y claridad respecto al proceso del trámite y al acceso a derechos que genera, digo,
cuenta del CUIL, el acceso al empleo. Bueno, muchas veces terminamos hablando con empleadores simplemente para clarificar, digamos, de qué documentación estamos hablando. Cuando la Dirección de Migraciones resolvía los trámites de documentación migratoria en menos de 3 meses, digamos, finalmente la precaria termina siendo una anécdota. Digamos, lo importante acá es resolver de fondo la regularización migratoria, favorecerla, facilitarla, incluir a todas las poblaciones. Sabemos que, digamos, el criterio Mercosur es un criterio que favorece la inclusión de las personas. Dejamos acá, digamos, por fuera las dificultades que tiene gran parte de la población en garantizar el acceso a la documentación de país de origen, que es como un tema aparte y que es un gran obstáculo, sobre todo en la población venezolana. Pero al margen de eso, el criterio Mercosur es un criterio que, bueno, desde la ley vino a dar vuelta, digamos, y a facilitar y favorecer el acceso a documentación de las personas de la región, que son las que mayoritariamente habitan en nuestro país. Entonces, digamos, creemos que en esa línea se tiene que ampliar para toda la población no Mercosur en situación de vulnerabilidad que no accede, y poder favorecer la resolución temprana y ágil de esos trámites, como supo hacerlo la Dirección de Migraciones, que en definitiva hacen que, bueno, la discusión sobre la precaria quede más bien diluida, ¿no? Creemos que está ahí la respuesta, y es ahí donde hay que trabajar. Digo, todos los dispositivos de abordaje territorial, bueno, un montón de prácticas que supo poner en marcha la Dirección de Migraciones, que son sumamente valiosas para que la población se pueda, digamos, acercar a migraciones y resolver los trámites. Y dejo a las compañeras para que complementen, que seguro tienen también. No, yo cuando hacías la pregunta, Ignacio, lo primero que se me vino también a la cabeza fue la población extra-Mercosur, que sabemos que son personas que están durante, no algunos años, durante muchos años renovando la documentación precaria, con todas las dificultades de acceso que hoy todavía tiene ese documento. De modo que me sumo a esta reflexión respecto de la necesidad de que estos trámites se resuelvan más rápidamente, sin lugar a dudas. Creo que Fer lo resumió perfecto, es retomar el espíritu de la ley, ¿no? De que la responsabilidad de la regularidad migratoria está sobre el Estado y hacerlo realidad, digamos. Bueno, mil gracias, digo, vamos cerrando, no queremos retenerlas mucho más. Realmente me parece que para el CEPI y específicamente para la movilidad humana del CEPI, nada, es un lujo tenerlas a las tres. Gracias, Elena, bueno, que ha hecho una tarea muy buena. Realmente, digo, tener instituciones, pero digo, también profesionales de la calidad de ustedes tres, que a muchas las conozco hace rato, nada, la verdad que es un lujo, insisto. Gracias institucionalmente a Care, Adra y a mis tías, por supuesto, por participar. Seguramente esta sea un puntapié inicial de futuras charlas y cuestiones que podemos desarrollar juntos aquí. Así que bueno, en nombre del CEPI les agradecemos, y como usualmente hacemos, hago un aviso parroquial para la próxima semana, para contarles un poco a la gente que nos está viendo y al resto qué vamos a tener la próxima semana. Nos quedan 2 sesiones más. El próximo miércoles va a estar Ignacio de Sola hablando sobre refugiados climáticos. Y ya la última sesión, el 1 de septiembre, va a hablar el CEAR, el Centro Español de Acogida al Refugiado, y la Cruz Roja Española sobre migrantes y refugiados en España y en la Unión Europea, por lo cual es sumamente interesante. Y ahora sí, como es habitual en estas sesiones, les dejo tanto a Fernanda, a Julieta, como también a Virginia los últimos minutos para que cierren ustedes, para que digan lo que quieran. Y bueno, nuevamente agradecerles a las tres organizaciones por ser parte, en este caso, de estas sesiones del CEPI. Bárbaro, bueno, no mucho más que agregar. Agradecemos el espacio, la invitación, y agradecemos también a las colegas, a quienes conocemos y apreciamos compartir este espacio. Y
Bueno, desde ya que desde CAREF celebramos todos los espacios en donde se piense la movilidad humana desde una perspectiva de derechos humanos, así que agradecidas. Bueno, sigo bien en el orden, para respetar el orden de las presentaciones. Lo mismo, igual que decía al principio, agradecer también la convocatoria, a participar de estos espacios de diálogo que nutren nuestro ser también del día a día, escuchar a las colegas con las que trabajamos todos los días, pero que, bueno, en estos espacios nos reúnen en momentos de reflexión más tranquilos y sin el correr de la emergencia diaria. Así que un placer, también agradecida de parte de ADRA por la invitación, y bienvenidos los próximos espacios para seguir pensando juntos esta problemática. Sí, bueno, de nuestra parte lo mismo, agradecer la invitación y las colegas en especial. Siempre vamos a estar a disposición para pensar políticas públicas en general, pero políticas públicas migratorias y de asilo desde una perspectiva de derechos humanos, así que para eso estamos.